Jesús, en la parábola del sembrador, nos da a nosotros una magistral enseñanza. Vamos a leer la parábola del sembrador. Abran conmigo sus Biblias, Mateo capítulo 13, importantísimo. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, el verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Esa es la primera semilla. Segunda semilla, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Tercera semilla, pero, dice, y parte cayó entre espinos, el tercer grupo de semilla, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó, la cuarta semilla, en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque estaba contando una parábola. Seguimos la lectura. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, Jesús: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Si ves, para esconder las verdades también, porque no quieren obedecer a la palabra de Dios. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y al oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí va una clave. Aquí Jesús, como no entendían esta parábola, les da la respuesta. Como no entendían la parábola del sembrador, les descifra el código, el enigma, y les da a ellos la interpretación de las parábolas. Está en el versículo 18, si leen conmigo, dice: Jesús explica la parábola del sembrador porque no entendía la gente. Increíble. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dijo Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y la última semilla: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Increíble. Muchas personas no entendían las parábolas, y Jesús solo en esta parábola da la interpretación. Y en otra parte de las Escrituras se nos dice que si no entendemos
las parábolas del sembrador, o sea, esta que vamos a hablar hoy, es más posible, dijo Jesús, que no entiendan todas las demás, las 35 o 38 parábolas que tenemos. En otras palabras, Jesús dio a entender que la parábola del sembrador que hoy vamos a hablar es una de las más importantes, las más principales, que si no la entendemos, dijo Jesús, no van a entender todas las demás parábolas que vamos a estar hablando, en otras palabras. Así que aquí en esta parábola Jesús nos da a nosotros 3 magistrales enseñanzas. En la lectura que tuvimos nos enseña aquí, haciendo una forma general, por ejemplo, que no debemos de sorprendernos cuando alguien no persevera. ¿Se han preguntado ustedes que dicen, hey, Juanita vino a la iglesia, recibió a Cristo, pero ya hace 4 domingos que no viene? Hace 1 mes y medio que ya no está. O encontramos a Pedro nuevamente en la adicción de la bebida o de la drogadicción o de la pornografía. O alguien puede haber dicho, esta persona cantaba a Dios, alababa a Dios con alegría, pero ya tiene 3 meses que no se congrega y no quiere saber nada de Dios. Estas parábolas dan las respuestas a todos esos interrogantes, a todas estas preguntas. Y estas parábolas nos enseña aquí Jesús que no debemos de sorprendernos por las personas que una vez estuvieron en la iglesia y en Cristo y después de algunos meses o años ya no los tenemos, o que nuevamente volvieron a su vieja antigua vida, volvieron a la mundanalidad. No debemos de echarle la culpa a otras personas cuando alguien ya no asiste a la iglesia o ya no viene o ya no está en Cristo. También nos enseña que no todo el que hace una profesión de fe llega a ser salvo. Estas parábolas nos enseñan eso. Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Eso nos está enseñando estas parábolas. En estas parábolas vamos a ver 3 representaciones. En la parábola del sembrador tenemos al sembrador. ¿Qué representa el sembrador? Son los que comparten el evangelio. Son los que llevan la palabra de Dios. Usted y yo, todos los creyentes, somos sembradores. Porque si usted invita a alguien a Jesucristo o a su casa o a la iglesia o al parque para compartirle de Dios, usted es el sembrador. El sembrador no importa si es bueno o es malo, no importa, los que siembran o el sembrador son los que comparten el evangelio. Y ellos no tienen la culpa de que la semilla caiga en tierra seca, pedregosa o espinosa o tierra buena. Simplemente aquí el sembrador representa los que comparten el evangelio. La semilla representa la palabra de Dios, representa la Biblia. Eso representa la semilla. Y la tierra representa el corazón de la persona. Así que vamos tomando en cuenta eso. ¿Qué representa el sembrador? Todos los que comparten el evangelio, usted y yo. ¿Qué representa la semilla? La palabra de Dios. ¿Y qué representa la tierra o el suelo? El corazón de una persona. 4 clases de oyentes, encontramos aquí 4 clases de terrenos, 4 clases de personas, 4 tipos de corazones en esta parábola del sembrador. Así que tienen sus boletines, vamos con lo primero. Mire aquí en la parábola del sembrador, en primer lugar, la semilla que cayó junto al camino, según Mateo 13, escríbalo allí, son las personas con el corazón duro, escríbalo por favor, y con una mente cerrada. Increíble. La respuesta o la interpretación la dio Jesús. Mire lo que dice Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, las aves, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice Jesús en la palabra de Dios. Estas personas, la semilla que cayó junto al camino, cayó en una tierra dura. La semilla quiso y quiere siempre
quiere producir, quiere salir de su cascarón, quiere crecer, quiere ser una planta, quiere dar vida, pero el terreno le impide. El corazón de la persona le impide que la semilla pueda crecer, pueda salir de su cascarón. Este tipo de personas son los oyentes que no quieren entender la palabra de Dios porque están más interesados en las actividades de su vida diaria. ¿Qué el empleo? ¿Qué mi familia? ¿Qué mis planes? ¿Qué mi boda? ¿Qué mi funeral? ¿Qué tantas cosas? Y impide todo esto que la semilla de la palabra de Dios pueda germinar. En una ocasión, Jesús llamó a una persona y le dice, hey, ven y sígueme. Jesús estaba sembrando la palabra de Dios. Pero esta persona dijo, no, espérame, Señor, que yo vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dijo, mirándolo, hey, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven, sígueme. Hay muchas personas que están tan preocupadas por todas las cosas que existen, las cosas materiales, que no permiten que su corazón pueda germinar y pueda producir y sembrarse la palabra de Dios. Este primer semilla que cayó junto al camino son los que tienen el corazón completamente duro. Son oyentes que no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Satanás arrebata la palabra con miles de distracciones a estas personas. Les presenta el error como tan bueno o mejor que la verdad. Son personas que dicen, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi iglesia, aunque no es lo real o lo verdadero. Son personas que dicen, ya tengo mi filosofía. Son personas que dicen, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo, no puedo aceptar tu invitación. Son personas que en ese momento dejan que las aves aquí representa a Satanás, arrebate las semillas, se la coman las aves, la arrebata a Satanás y ellos no pueden hacer que la palabra de Dios crezca en sus corazones. Satanás no quiere que la gente vaya a la iglesia a oír la palabra de Dios. Satanás hace todo lo posible para rechazar una invitación de las personas. Satanás hace todo lo posible para ridiculizar. Este tipo de semilla o personas, corazones de personas, son los que dicen, yo no quiero ser avergonzado, yo no quiero ser llamado aleluya o hermanito. Son personas que están más interesados en sus propios intereses o bienes que en la palabra de Dios. Satanás, como dijimos, no quiere que la gente acuda a la iglesia y que escuche la palabra de Dios. Y si la oyen, Satanás no quiere que la crean. Y si creen la palabra de Dios, Satanás no quiere que la obedezcan. Porque muchos sí la oyen y muchos sí la creen, pero muchos no la obedecen. Increíble. Y es más, aunque la esté obedeciendo, Satanás no quiere que crezcan en la palabra de Dios, no quiere que se lo obedezca. Siempre les anima a estas personas, Satanás, a decir, no, otro día voy, otro día recibo a Jesús. Esta es la semilla que cayó junto al camino con una tierra muy dura. ¿Qué se puede hacer para ayudar a los corazones duros? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, debemos de demostrarle amor a estas personas. En segundo lugar, debemos de orar por ellas día y noche. Orar y orar por ellas. No debemos de condenarlos, no debemos de alejarlos. Tenemos que amarlos y orar por ellos porque son duros de corazón. No quieren saber nada de las cosas de Dios. En último caso, lo que hemos visto y hemos descubierto es que a estas personas con corazón duro, muchas veces la grande tribulación o los problemas fuertes son los que le preparan el terreno del corazón para que pueda recibir la palabra de Dios y convertirse a Cristo. Hemos visto eso. Muchas personas de corazones duros y difíciles han podido permitir que la palabra de Dios nazca,
a través de la pérdida de un hijo, la pérdida de un familiar, la pérdida del negocio, la pérdida del trabajo, un accidente, un choque, alguna cosa desastrosa, algún problema fuerte, en muchas ocasiones es lo que ha hecho que todos estos problemas que ellos sufren les prepare el terreno, le haga la tierra blanda, el corazón blando, y puedan ahora sí permitir que la palabra de Dios produzca y lleve fruto. Es triste decirlo, pero las personas con corazón duro, a veces, ni el amor ni la oración le hacen efecto, sino solamente las calamidades que le vienen en la vida. Y allí es cuando dicen, Dios, ayúdame. Allí es cuando dicen, ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora es cuando dicen, te prometo, Dios, que si no me deportan, te sirvo el resto de mi vida, ahora sí en la iglesia. O sea, los corazones duros a veces son impactados y todos esos problemas les preparan el terreno para que dejen de ser duros y tengan una mente cerrada a las cosas de Dios. En segundo lugar, la segunda semilla, dice, parte cayó en pedregales, cayó allí. Estos son, escríbalo, las personas de corazón débil y de una mente superficial. Jesús dio la interpretación a esta parábola. Jesús dijo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Él sí la oye, no es como el primero. Oye la palabra, al momento la recibe con gozo, yo sí quiero a Cristo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué? Porque al venir la aflicción, las pruebas, los problemas, la persecución, por causa de la palabra, tropiezan y se alejan de la iglesia, se alejan de Dios, se apartan del camino. Estos son creyentes con gozo, pero con un gozo pasajero. Si les gusta la música de la iglesia, si les gusta el mensaje, si les gusta asistir a la iglesia, si les gusta la amabilidad de los hermanos de la iglesia, pero tienen convicciones no muy profundas, no tienen convicciones. En otras palabras, no tienen convicciones sinceras. Por eso, al hallarse frente a los problemas y la oposición del mundo, y Sansón y los que no son, entonces allí ellos se vuelven atrás. Cuando les viene un problema, cuando los critican, cuando vienen las burlas, etcétera, etcétera, se alejan de Dios en lugar de echar raíces en Cristo. En lugar de echar raíces en la iglesia, mejor se van del Señor, se van de Cristo. Son personas que cuando llegan a la iglesia con gozo y alegría, siempre están preguntando en la iglesia, ¿cómo me pueden ayudar aquí? Abre las puertas de la iglesia y dice, aquí estoy, iglesia, ¿cómo me pueden ayudar? Es este tipo de personas. No es el tipo de personas que llega, abre las puertas y dice, aquí estoy, ¿en qué yo puedo servir? ¿En qué yo puedo ayudar a la iglesia? Este tipo de personas, cuando no encuentran lo que andan buscando en la iglesia porque están distraídos, se van, se alejan, porque no encontraron para sus intereses. Son personas que están buscando siempre sacar algo de la iglesia. Y por eso no tienen raíces profundas. Es superficial. Solamente andan por vista, no por fe. Simplemente están observando y mirando, pero no deciden centrarse en Cristo y echar raíces. Quieren seguir a Cristo sin cargar la cruz. No oran, no leen la Biblia, no buscan tiempo para estudiar la palabra de Dios. Este tipo de corazón que aquí los encontramos y en todas partes del mundo son aquellos que buscan tiempo para todas las cosas que ellos consideran importantes, menos hacen tiempo para estudiar la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que nos hace echar raíces? Es la palabra de Dios, es la Biblia. Tienen tiempo para todas las cosas,
menos hacen tiempo para asistir a un estudio bíblico, a un grupo pequeño, a un instituto bíblico, a un seminario, para estudiar por sí mismo en sus hogares, leer la Biblia. No hacen tiempo para eso. Estas son las semillas que cayeron en esta tierra. Eran tierras pedregosas, o sea, sí tenían una capita finita de tierra, por eso produjeron. Por eso salieron y se hicieron plantas. Pero al salir el sol, dice Jesús, las ahogó, las secó. ¿Por qué se secaron? Porque no tenían raíces. Toda planta que no tiene raíces profundas se seca con el sol en el verano. Pero las plantas que tienen raíces y profundas, aunque haga sol todo el año, siempre va a seguir viviendo porque tiene raíces. Si ven la parábola, ¿qué nos quiso enseñar? En esta parábola encontramos 4 tipos de personas, gente en las congregaciones. Es posible que aquí hayan esos 4 tipos de personas. En cada congregación, en otros lados, en otra ciudad, en cada lugar hay 4 tipos de corazones y de personas. En tercer lugar, para avanzar, dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Escriba, estas son las personas con el corazón engañado y con la mente afanada. Se afanan, los distrae todas las cosas que hay en el mundo. Jesús dio la interpretación y dijo así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son creyentes que sí oyen la palabra, pero las influencias de su alrededor ahogan su crecimiento espiritual. Cuando dice Jesús allí, el afán de este siglo, aquí se está refiriendo a la preocupación excesiva que tiene la persona por los asuntos de la vida. Es estar ansioso. ¿Y qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿Y con qué nos vestiremos? ¿Y con qué pagaremos esto? ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si te llegas a morir? ¿Y si nos llegamos a enfermar? Hay tantas cosas. Este es el tipo de corazón que siempre está afanado por la vida. Dice, el afán de este siglo, dijo Jesús, es la gente inquieta que está siempre yendo de un lugar a otro y no pueden permanecer mucho tiempo en un mismo lugar para echar raíces. Luego Jesús dijo, y el engaño de las riquezas lo ahogan. Estas son las espinas de la vida. ¿Qué significa eso? El amor al dinero, el amor a las cosas materiales, el amor, en otras palabras, la avaricia. Quiere decir, tengo ya, pero quiero un poquito más. Y al siguiente año le pregunta lo mismo, ya tienes, ¿cuánto más quieres? Un poquito más. Y le preguntas al tercer año, la misma pregunta le haces, ¿y cuánto más quieres? Ya tienes. Y pasa por décadas diciendo un poquito más. Jesús está hablando que este tipo de semillas, su corazón es un corazón engañado. ¿Por qué? Por todas las cosas. Son las personas que están buscando de un lugar a otro cosas materiales y lo distrae, lo ahogan. O sea, no tienen una prioridad en las cosas de Dios. Son las personas que dicen, primero es mi familia, después Dios. Son las personas que dicen, primero mi esposa, mi cónyuge, después Dios. Son las personas que dicen, tenemos invitados en nuestra casa, no vamos a ir a la iglesia por un mes, porque por un mes van a venir mis familiares de muy lejos. Y en lugar de traerlos a recibir la palabra de Dios, se los llevan a otros lados y se ausentan de la casa de Dios. ¡Qué increíble! Son personas que dicen, no, hoy va a jugar Ecuador con Perú. Y de verdad hoy va a jugar. ¿Y sabes qué? No voy a la iglesia, no voy al servicio, me toca predicar. ¿Qué hago? Francisco, ¿puedes predicar este domingo? O sea, son esas personas que les llama la atención todo ese tipo de cosas y no hacen el esfuerzo de decir, no, Dios es primero. El fútbol yo lo puedo mirar después. Eso lo pasan después por el internet, voy al YouTube y allí está todo el partido y está en high definition, o sea,
clarito, en otras palabras. Todas esas cosas pueden esperar. Aquí encontramos nosotros que son los que quieren servir a Dios, pero también aman al mundo y a sus placeres. Son ese tipo de personas que sí vienen a la iglesia, sí se congregan, sí están aquí, pero al mismo tiempo no quieren abandonar los vicios, la vida antigua. Siguen con los mismos malos hábitos. Son chismosos, son envidiosas. Son las personas que no hacen el esfuerzo de querer cambiar. Y por eso Jesús dijo, todas estas espinas ahogan a esta semilla, a esta vida. ¿Cuáles son esas espinas? Todas esas distracciones del mundo, toda la mala calidad o estilo de vida. Es que no puedo abandonar a ese muchacho. Le llaman el pitiriti, pero no lo puedo dejar porque lo amo. Me golpea, me maltrata, pero lo quiero. Son ese tipo de semillas que dicen, yo sé que estar en el pecado no es bueno. Sé que si voy por ese camino me voy a encontrar con amigos que me van a dar alcohol o me van a dar drogas. Ya tengo 1 año asistiendo a la iglesia y ya me estoy limpiando. Pero les llama la atención, vuelven al viejo camino. O sea, no quieren ser picados de las abejas, pero no se apartan del panal. Son las personas que siempre están diciendo, yo quiero a Cristo, pero en otro lado están, yo también quiero al mundo. Son las personas que tienen un pie en el Señor y otros pies en las cosas del mundo. No se definen, luchan, quieren, anhelan, pero no forman parte de la transformación que Dios quiere hacer. Por último, para terminar, Jesús dijo, parte de la semilla cayó en buena tierra. Allí encontramos algo importantísimo. Y luego dice Jesús, da la interpretación, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce, qué precioso, al 100, al 70 y a 30 por 1. Estas semillas son los que oyen la palabra atentamente. Escríbalo allí. Son las personas de corazón bueno, o sea, es un terreno bueno, maravilloso, y con una mente abierta a la palabra de Dios. Le ponen mucha atención. No están texteando en el momento de la prédica. Ellos tienen su mente en el Señor. No están pensando, dejé allí el pollo en el horno, a lo mejor se va a incendiar mi casa. Están bien preocupados. Son personas que están atentas a la palabra de Dios. Son personas que no están diciendo, y míralo cómo se mueve, y míralo cómo camina, qué raro es ese peinado. No, ellos están atendiendo a la palabra de Dios. Son personas que no están juzgando el mensaje y no están diciendo, míralo, allí se equivocó, míralo, allí está leyendo, míralo, allí creo que no debió de haber dicho eso. No, son personas que tienen una mente abierta y dicen, yo recibo la palabra de Dios en mi corazón. Hacen cambio en sus vidas. Oyen la palabra, la escuchan atentamente, la estudian la palabra de Dios. No importa quién la predique, ni con qué motivos la predique. A estas personas no les importa eso, ni quién la obedezca, ni cuántas ofensas le vengan. Ellos siempre están diciendo, esa es la palabra de Dios, no importa la persona que lo está transmitiendo. Están atentos allí. Son los que oyen la palabra, la entienden, la obedecen y dan frutos. Si ponemos en la pantalla las 4 semillas, por favor, mire los corazones. Primero, el corazón duro, no desean creer. Segundo, el corazón débil, creen solo un tiempo y luego ya no los vemos con nosotros. Aquí han recibido a Cristo cientos de personas, pero solamente asisten no todas esas 200 y más de cientos de personas. La tercera semilla es el corazón engañado. Creen, pero no maduran. Siguen siendo los mismos de siempre. No han madurado en Cristo.
Siguen creyendo en el horóscopo, siguen creyendo en la brujería, que en las cartas, que la lotería, que el casino. Siguen creyendo en que el martes 13, tocan madera para la buena suerte. O sea, siguen creyendo en esas cosas. Ese es el corazón de los que no han crecido. Todavía lloran como bebé. Todavía quieren que los abracen, los apapachen, los besen. Esos son los niños espirituales. Quieren que estemos en todas las situaciones de su vida. Es increíble. Y el corazón bueno son los que creen y dan fruto. 4 tipos de oyentes: terrenos, personas, corazones. Ayúdeme una sola vez, lo voy a hacer en este momento. Dígale al que está a su lado: ¿a cuál terreno perteneces? Pregúntele, por favor, dígale: ¿cuál es tu terreno? ¿Cuál es el terreno en el cual estás viviendo? Jesús nos mandó a dar frutos. Mira, Jesús nos mandó a dar frutos. ¿Y cuál es el fruto? Hay 5 frutos, brevemente si gusta escríbelos. Jesús a todos nos dice: por sus frutos los conoceréis. Diga conmigo: por sus frutos los conoceréis. Mira, Jesús no nos va a conocer por nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro intelecto, nuestro dinero, nuestra influencia. Jesús no nos va a conocer ni nos conoce de esa manera. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿De qué fruto estaba hablando? Si Dios puso la semilla en nuestro corazón, ¿qué clase de fruto debemos de producir? ¿Dónde está esa respuesta? La Biblia. Esta es la semilla. Aquí está la respuesta y la Biblia nos dice 5 clases de fruto. Escríbela si gusta. Primero, Dios quiere que hagamos frutos o nos reproduzcamos el fruto de ganar almas para Cristo. Debemos de reproducir almas para Cristo. En otras palabras, Dios espera que ganemos almas para Cristo. Ese es un fruto. De esos cuales ganará almas para Cristo, el del corazón bueno, creen y dan fruto. Una persona, un cristiano inmaduro, jamás invita a una persona a la iglesia o a su casa a tomar un café, ver una película cristiana. Jamás habla de Cristo a sus familiares y amigos. El de corazón débil cree solo un tiempo, está muy afanado, pero luego ya no lo quiere hacer. El corazón duro mucho menos va a compartir. ¿Dónde está eso? Escríbelo. Romanos 1:13. Allí dice la Biblia: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto, estoy leyendo la Biblia, ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado, dice el apóstol Pablo, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él quería ganar almas para Cristo en este pueblo que quería ir. Dice: quiero dar fruto, quiero ganar almas para Cristo. ¿Cómo yo voy a medir si soy un cristiano donde la semilla, donde mi corazón es un buen corazón, soy una buena tierra? Cuando yo invito a las personas a Cristo, cuando evangelizo, cuando hablo, los llevo a mi casa, los llevo a la iglesia, los llevo al parque ahora a las 11 semanas, estás demostrando que eres una buena tierra. En segundo lugar, debemos de reproducir santidad. Eso es otro fruto. Dios espera que seamos diferentes. ¿Dónde está eso? Romanos 6:22. Allí está la respuesta. ¿Qué significa santos? Viene del griego agios. Agios quiere decir uno que es tomado por Dios, separado de lo normal y de lo común, puesto para servir a Dios. Eso significa agios, santidad. O sea, uno que hace la diferencia en el mundo, el que hace la diferencia en el grupo. Si en el grupo todos dicen, en un grupo de jóvenes, vámonos con las muchachas, vámonos de farra, vámonos de alcohol, vámonos con drogas, vamos por aquí, vamos a la vida loca. El que tiene un terreno bueno
y ha permitido que la palabra de Dios crezca, dice, está bien muchachos, ustedes se van a todos esos lugares, lo siento mucho, pero hasta aquí los puedo acompañar, allá ya no puedo ir con ustedes. Hace la diferencia. Es aquel que dice en el trabajo, hey, sé que aquí no estamos haciendo las cosas bien. Si nuestro jefe se llega a enterar, de seguro que no solo nos bota del trabajo, sino que nos va a echar a la cárcel, porque aquí se está perdiendo el dinero. Y dice, lo siento mucho, pero voy a tener que tomar otras medidas, y no participa de eso. Da frutos. La persona que da fruto es un fruto de santidad. La Biblia dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? Yo debo de esforzarme, hacer mi parte por vivir para Dios, por separarme del pecado. Rechazo voluntariamente el pecado. Se te pueden presentar lo que sea. Una muchacha bellísima, 90, 60, 90, pero tú sabes que no te conviene, no es tu esposa, y tú dices, allí llegamos, chiquilina. Eres preciosa, eres bonita, eres maravillosa. Gracias Dios por la belleza y el amor de esa mujer, pero sálvala y aléjala de mí. Sácala, Señor, de mi lado. Y no comete errores, no engaña a su esposa, no engaña a su esposo. Son personas que buscan agradar a Dios. En tercer lugar, el tercer fruto, debemos de reproducir frutos de generosidad. Dios espera que crezcamos cada día en dar a la obra de Dios. ¿Quieres saber que tú estás creciendo en Cristo y que eres una buena semilla? Entonces tienes que medirlo por tu corazón generoso. ¿Estás ofrendando? ¿Estás dando tus diezmos, tus responsabilidades cristianas? Si se te hace duro, ponemos en la pantalla, es porque tienes un corazón duro. Si se te hace difícil, si ese es tu problema, y puedes incluso criticar a las iglesias, entonces no eres un terreno fértil. Porque si tú quieres comprobar que estás creciendo, tus diezmos, tus ofrendas, fielmente no van a fallar en el lugar donde tú te congregas. ¿Dónde está eso? Escríbelo si gusta. Romanos 15:28 dice así. Así que cuando haya concluido esto, dice el apóstol, y les hayas entregado este fruto, era una ofrenda que le habían dado, pasaré entre vosotros rumbo a España. Le habían dado una ofrenda para el viaje misionero, para la iglesia, para que lo lleve a la iglesia y ayudar a que el evangelio siga creciendo. Sin las contribuciones de ustedes, esta iglesia no podría existir. Si ustedes nos diezman y no ofrendan, aquí no habría pastor, no habría nada de lo que tenemos aquí y diríamos, cerrado el lugar, no podemos seguir existiendo en este lugar como una iglesia punto de gracia. No hay más nada que hacer, cada quien busque otro lugar donde seguir cumpliendo el propósito de Dios. Pero son sus ofrendas, son sus diezmos los que mantienen a esta iglesia de pie todavía. Muchísimas gracias por eso, porque tienes un corazón generoso. En cuarto lugar, debemos de reproducir, escríbelo si gusta, un carácter cristiano. Gálatas, capítulo 5, verso 22 y verso 23. ¿Quieres saber que das fruto? Gálatas 5, 22 al 23 dice así en la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas como el fruto del Espíritu. Y por último, en quinto lugar, el fruto que nos habla la Biblia y donde puedes comprobar si eres un buen terreno es reproducir la alabanza. Cantar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Hebreos 13:15, allí está. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, estoy leyendo la Biblia, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Estás pasando momentos difíciles, pero alabas a Dios. Glorificas a Dios. Le dice, gracias Señor por las pruebas y yo sigo adelante. No te amilanas.
no das a torcer tu brazo, no te achicopalas, como dicen comúnmente. Siempre estás mirando al Señor. Te dejaron sin trabajo, te botaron, no importa. Tú sales con tu cartoncito allí, tu cajita, tu botecito, tu bolsita, sales de tu trabajo, miras al cielo y le dices: Dios, gracias, porque tú me vas a dar un mejor trabajo. ¿Estás enfermo? ¿Tienes un familiar enfermo? ¿Tienen cáncer? ¿Tienen tribulaciones? No te pones a llorar. Eso es un corazón que da fruto. Da el fruto de la alabanza. Dice: Dios, gracias. Como Job. Job dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Te chocaron el carro, no maltratas a tu esposa ni al que te chocó. No pasas por la vida lamentándote, hablando mal, sino que dices: Dios, por algo sucedió esto. Ya sea que haya sido error humano o haya sido tú permitiéndolo, te doy gracias porque sé que tú me vas a ayudar a salir de esta situación. Esa es la persona que ha madurado. Cierren sus ojitos allí donde están. Dios, gracias por ayudarnos. Padre, solo tú sabes qué tipo de terreno somos. Y todas estas 38 parábolas que vamos a ver, tú las dirigiste a nosotros, no para el inconverso, no para el no cristiano, es para el creyente. Dios, gracias. Ayúdanos, Jesús, a hacer el corazón bueno un buen terreno. Ayúdanos. No sea que vengan las aves, el enemigo, y nos saque del camino de Dios. No sea que el sol nos marchite y por no tener raíz nos apartemos de Cristo y volvamos a la vieja antigua vida. No sea que los espinos de la vida, las distracciones y las tantas cosas que hay nos desencarrilen del camino tuyo, Dios. Queremos ser un buen terreno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.